Esperanzados. Un momento para crecer juntos, confiando en Dios y conociendo la Biblia de a dos. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente haciendo Esperanzados, este lindo estudio bíblico que venimos ya desde hace varias semanas transitando juntos. Gracias por estar allí y bienvenido. De repente, si por primera vez estás escuchando o viendo incluso nuestro estudio bíblico. Gracias de corazón por estar allí. Hoy quien te habla, Raúl, está en compañía de Fernando Iriarte. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Raúl? Una alegría poder acompañarte en esta hora y saludar también a todas las personas que nos están acompañando vía internet. Así es, Fernando. Hoy tenemos un tema bastante lindo. Venimos con un encadenamiento de temas que creo que para beneficio de quienes nos están acompañando en nuestros estudios bíblicos van abriéndose puertas, ¿no? Exacto. Para mayor conocimiento incluso de la Biblia. Y hoy tenemos algo que no es menor, sobre todo cuando se habla de juicio. De juicio, así es. Cuando a vos te hablan de un juicio, es como, ¡epa! Despierta un poquito de ansiedad por lo menos. Claro. Ansiedad por lo menos. De hecho, recordaba hace un tiempo atrás, mi mamá fue parte de un juicio, no ella siendo el objeto de juicio, ¿no? Participó de un juicio. Tuvo que ir a testificar allí frente al juez, el fiscal, el abogado. Y los días previos estaba nerviosa. Claro. Estaba nerviosa. Mamá, ¿qué te pasa? No, estoy nerviosa. Pero si no sos vos quien... Pero no sé, estoy nerviosa. Claro, pero ya ser parte Exacto. Pone a uno medio tenso. Exactamente. ¿Qué hacemos con este juicio? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué hacemos con este juicio? Bueno, qué importante es porque tenemos que entender que en algún momento, digamos, toda la humanidad será sometida a juicio. Y tal vez sabemos que vivimos en un mundo de pecado, y que en el pecado la mayoría de los conceptos han sido distorsionados. Y yo creo que el concepto del juicio es importante repasarlo bíblicamente porque considero también que en función del contexto en el que nosotros vivimos, por allí de corrupción, de falta de juicio o de falta de justicia, a veces se puede llegar a malinterpretar. Pero claro, cimentados en la Biblia podemos tener un concepto claro y podemos minimizar esto que hablábamos al principio del nerviosismo, la ansiedad, ¿no? Con respecto al tema del juicio. Conocemos que Dios es un Dios justo, equilibrado, paciente y soberano y conocedor de todas las cosas, ¿verdad? Ahora, entre tantas cosas hermosas que tiene Dios. Ahora, ¿sobre qué va a hacer Dios este juicio? Qué buena pregunta. De hecho, allí el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 14, dice allí el sabio Salomón que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Acá se derriba el concepto del crimen perfecto, ¿no? Sí. Porque, ¿qué es el crimen perfecto? Bueno, cuando uno comete un error y no hay evidencias, no hay pruebas, claro, no hay ningún tipo de manera de descubrir qué fue lo que pasó. Bueno, Dios es conocedor de todas las cosas que pasan, aún las cosas que son ocultas, Él las ve, y sobre esas cosas justamente Dios va a realizar ese juicio, ¿no? Si bien tenemos que tener en cuenta que Dios sabe todo, pero no deberíamos vivir con ese temor, ¿no? De constantemente estar pensando, no voy a hacer esto porque Dios me está observando, ¿no? Sino que, lógicamente, la motivación debería ser el amor, ¿no? Exacto. Pero tener en cuenta de que Dios sabe todo, conoce nuestras obras, así que sobre esas obras es que se va a realizar ese juicio. Interesante, porque muchas veces eclesiásticamente incluso algunas personas pueden plantear de que, bueno, con ciertos ritos, cumplimentando ciertas cosas, ya como que tenemos, entre comillas, como se suele decir también, el cielo ganado, ¿no? Uh-huh. Y el cielo tiene que ver también con una experiencia, como tú dijiste, Fernando, vinculado por medio del amor con Dios. Exactamente. ¿Sí? De hecho, es interesante porque cuando habla de toda obra, el juicio de valor que Dios realiza es totalmente diferente al nuestro, porque vos hablabas acerca de a veces de las cuestiones eclesiásticas, y a veces humanamente nosotros podemos darle mayor gravedad a ciertas acciones que a otras, pero para Dios, o sea, pecado es pecado, digamos, ¿no? Exacto. Capaz que humanamente nosotros tenemos diferentes maneras de juzgar ciertas acciones, ¿no? Pero Dios conoce.
Y en esto de que conoce todo, conoce nuestro corazón. Claro. Que eso es verdaderamente lo importante. Que lógicamente después se termina manifestando en una acción concreta del hombre, pero Él conoce nuestro corazón y allí es donde verdaderamente Él puede hacer un juicio correcto y preciso acerca de lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cuántas personas? Porque a veces en un juicio, bueno, hay un grupo de personas, bueno, depende del juicio, depende de tantas cosas, pero estamos hablando del juicio de los juicios, digamos. Exacto. Esto es muy importante saber cuántas personas serán juzgadas. Mira, esto es interesante y está vinculado con lo que yo decía al comienzo, de esto de que hay un concepto distorsionado del juicio con respecto a lo que sucede en este mundo. ¿Por qué? Porque vemos, lamentablemente, que en la sociedad actual, si sos amigo de, o si tenés cierto cargo, podés llegar a zafar, o se busca a veces un chivo expiatorio, es decir, se busca una persona de escasos recursos, de menor, por allí, influencia, y bueno, hay que buscar un culpable. Bueno, busquemos aquel, ¿no? Y hacemos zafar, por así decirlo, al que verdaderamente cometió el hecho, ¿no? Bueno, claro. En el juicio de Dios no sucede eso, porque de hecho allí, en el segunda carta a los Corintios que Pablo escribe, dice allí en el capítulo 5, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay un concepto aquí que todos vamos a tener que comparecer. Acá no existe clase social, no existe raza, absolutamente la humanidad toda, desde el menor hasta el mayor, de acuerdo a las posibilidades y al conocimiento que ha tenido, Dios con sabiduría juzgará absolutamente a todas las personas. No hay amiguismos. No hay amiguismos. Lo que sí conviene es ser amigo de Dios. Bueno, de hecho nos vamos a meter un poquito más adelante en ese tema, ¿no? Pero claramente, ¿no? Claramente que la amistad con Dios es la que nos libra, ¿no? de esa condena, ¿no? Perfecto, Fernando. ¿A quién Dios, en medio de un juicio, hay, por supuesto, actores, por decir, ¿no? Cada uno tiene su parte allí. ¿Y a quién le entrega a Dios este juicio? Es interesante porque Jesús en este juicio ocupa por lo menos dos roles. Después vamos a ver cuál es el otro rol, ¿no? Pero en el rol de juez, dice allí en Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces es interesante. La pregunta es, bueno, ¿por qué será, no sé si en algún momento te lo preguntaste, Raúl, ¿por qué será que Dios ha delegado esta responsabilidad tan grande al Hijo? Claro. Creo que la principal razón es porque Jesús es quien se hizo hombre, con lo cual Él es el que cuenta con mayores herramientas o con mayor conocimiento de lo que puede llegar a vivenciar el hombre y está más apto para juzgar al haber Él asumido esta condición de hombre, ¿no? Entonces el Padre en su infinita sabiduría dice, bueno, ya que Jesús vino, siendo Dios se hizo hombre y conoce la debilidad humana y conoce lo que es pasar por la tentación y conoce lo que es resistir también a la tentación, entonces vamos a delegarle el juicio a Él, o sea, que sea Él finalmente quien termine tomando la decisión en relación a cada uno de los casos. Interesantísimo. La verdad, poca gente conoce esa parte, ¿no? Pero es muy bueno de ver la autoridad de Cristo, una autoridad ganada en base a su sacrificio, ¿no? Claro, porque a veces hay gente que dice, me estás juzgando. No, porque vos no pasaste por esto. Claro. O vos no viviste esto. Vos me juzgás porque vos no sabés lo que pasar esta situación. Claro. Entonces a Jesús no le podemos decir eso. Porque Él, bueno, la Biblia dice, no fue tentado en todo, sin pecado, por supuesto. Entonces Él conoce lo que es la miseria y la tristeza humana y lo que es enfrentar la tentación. Exacto. Muy bien, Fernando, hacemos una pequeña pausa, luego continuamos con nuestros amigos hablando acerca del juicio. ¿Sí? Ya volvemos. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid.
Volvemos con Esperanzados. Muy bien, seguimos haciendo Esperanzados, estamos en compañía del pastor Fernando Iriarte, estamos hablando del juicio de Dios, un tema muy interesante, cómo funcionará, quiénes participan, pero antes de continuar, sobre todo, Fernando, ya te voy preguntando y dónde van a estar registradas nuestras acciones, ¿sí? Quiero decirle y recordarte, podés solicitar una cartilla completa de los estudios bíblicos que compartimos acá, solicitándolo al más 54 11 5002 54 54. Te lo repito, más 54 11 5002 54 54. Allí mandás un mensaje y allí estarán nuestras personas allí para enviarte este hermoso material que tiene que ver con la fe de Jesús, una linda, hermosa cartilla de estudios bíblicos. También podés ver y compartir incluso este video entrando allí al sitio oficial en YouTube de Misión Argentina del Noroeste, ¿sí? Allí en YouTube estamos en Misión Argentina del Noroeste, está este estudio y todos los anteriores, los que vendrán, lo vas a encontrar allí en ese sitio de YouTube. Querido Fernando, te decía recién, ¿dónde estarán registradas o están registradas nuestras acciones? Nuestras acciones. Bueno, interesante porque cuando uno analiza el juicio divino, cuando ve un juicio humano, vemos que tanto el juicio humano con el juicio divino cuenta con las mismas partes. Claramente es el humano, ¿no?, el que ha copiado el modelo al juicio divino, ¿no? Pero, por ejemplo, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 12, dice: «Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Interesante que uno a veces dice, bueno, tengo que prepararme para el juicio, ¿no? Y a veces podemos llegar a relacionar segunda venida y juicio como un evento simultáneo. Pero en realidad, bíblicamente, nosotros tenemos una obra de juicio que ya se está realizando ahora. Tal vez haciendo un repaso así muy breve de lo que sucedió el 22 de octubre de 1844, cuando termina la profecía de los 2300 años, Cristo comienza su obra, lo que se conoce la obra del juicio investigador. Bien. Él en el santuario celestial pasa del lugar santo al lugar santísimo, y desde ese momento comienzan a pasar los nombres de todas las personas desde Adán, que fue el primero que nació, hasta que llegará el momento, todavía está esa obra de juicio, llegará el momento cuando todos los nombres hayan pasado. Entonces, técnicamente nosotros podemos decir que en este momento Cristo está realizando la obra del juicio investigador. Es decir, están pasando todos los casos de todas las personas y Él allí minuciosamente está analizando esos casos y está decidiendo el destino de cada uno de ellos, ¿no? Esa podríamos decir es la primera parte del juicio, ¿no?, el juicio investigador. Después tenemos la parte del juicio comprobatorio, ¿sí?, que se dará durante el milenio, porque dice allí Apocalipsis 20 que en el milenio los redimidos habremos de revisar el caso de cada una de las personas para comprobar de alguna manera que el juicio de Dios fue justo, ¿sí? Y es interesante porque allí, no me quiero meter en el tema del milenio, ¿no?, pero por allí todos nosotros vamos a tener la oportunidad de preguntar qué pasó con todas aquellas personas que por algún motivo no están en el reino de los cielos. Entonces, en estos registros que aparecen aquí, que están allí en el cielo, nosotros vamos a poder indagar cada uno de esos casos y vamos a comprobar de que el juicio de Dios fue justo. Y la última instancia de juicio está ya así relacionada cuando se pone fin al pecado, y podríamos decir que es el juicio ejecutorio, ¿no? Cuando finalmente se dicta allí una sentencia y ya finalmente el juicio llega a su fin, ¿no? Claro, qué interesante. Como dijiste en realidad en el bloque anterior, es como que nosotros, las personas, tomamos de ese juicio, ¿no? De la figura del juicio de Dios. Qué interesante. Creo que es claridad, mucha transparencia se nota en el juicio de Dios. Tal cual.
En todos los actos, desde que comienza hasta el final, hay mucha transparencia. Exactamente. No va a haber dudas. No va a haber definitiva. dudas. Y de hecho esta obra que mencionaba yo recién, que se hace durante el milenio, valida justamente eso. Claro. No va a quedar ningún tipo de duda de que verdaderamente el juicio de Dios fue justo, ¿no? Has resumido en muchos años en un minuto. Muy bueno. Fernando, ¿quiénes son los testigos? Como todo juicio existen como todo testigos, juicio. ¿no? Voy a leer un versículo que se encuentra allí en Mateo, en el capítulo número 18, allí en el versículo 10, dice allí: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces los ángeles son los encargados de llevar ese registro de todas nuestras acciones. De hecho, nosotros tenemos nuestro propio ángel, ¿no? Que no solamente realiza esta obra de registro, sino por supuesto nos acompaña, nos guía. Seguramente nos enteraremos de algún peligro que hemos sido salvados y cuidados. Sí. Exactamente. Pero bueno, ellos son los encargados de completar este registro, porque leíamos recién que este registro está en el cielo. Bueno, pero la pregunta es: ¿quién va llenando este registro? Bueno, los ángeles tienen esa misión o esa función, ¿no? Interesante, todo bien armado, ¿no? Exactamente. Ahora, como todo juicio, necesito a alguien que me defienda, por lo pronto un abogado. Exacto. Y en este caso... ¿Quién es en este caso? ¿Sabés qué es interesante? Porque no sé si vos alguna vez participaste de algún juicio. Yo, gracias a Dios, no. No he tenido... No tuviste el privilegio, pero... Sí, la verdad no sé que... si es un privilegio. Sí, pero no es como el concepto esto de un lugar así tan grande, con un juez allí, sino que tuve que ir a hablar en una fiscalía nada más. No es lo mismo que la otra imagen. No, ya es otra imagen. Sí. Bueno, a mí me pasó de tener una instancia de mediación. No era un juicio, era una instancia de mediación previa, pero yo tenía mi abogada, ¿sí? Y recuerdo en esta instancia de mediación, por una cuestión allí que, bueno, pues finalmente fue favorable, gracias a Dios, la abogada me dijo: bueno, contame todo. Claro. O sea, describime cuál es la situación. Y describímelo por escrito y todo lo que vos tengas que pueda certificar lo que vos me estás diciendo, también envíamelo. Entonces, el abogado cumple un papel fundamental, porque si hay alguien que sabe absolutamente qué fue lo que pasó, es el abogado. Porque ¿qué pasa? Si yo voy al juicio y surge una prueba, una situación que el abogado desconoce, no tiene herramientas para defender. ¿Sí? Es interesante. Entonces, por eso es muy importante que en el juicio humano, cuando uno habla con el abogado, aún siendo culpable la persona, o sea, el abogado lo sabe. Eso es interesante, porque dice: bueno, yo cometí un delito. Bueno, decime la verdad. Yo necesito saber la verdad. Y el abogado es el que sabe la verdad, ¿no? Y debe defenderlo. Y debe defenderlo, lógicamente. Bueno, en este caso, nuestro abogado dice allí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, fíjate, Raúl, qué interesante, ¿no? Si nosotros llevamos de antemano nuestros pecados al juicio, el abogado ya los conoce, ¿sí? Entonces, si él ya conoce absolutamente todo lo que nosotros presentamos, él tiene las evidencias y las herramientas suficientes para poder defenderme. Ahora, lo interesante es que lo que leíamos recién bíblicamente es que que hoy es abogado, en algún momento se va a tornar en juez. Claro. Entonces, es muy simple la ecuación. Si yo soy amigo de Jesús, soy amigo del abogado y por ende soy amigo del juez. Sí. Entonces, lo que hablábamos al principio del temor que alguien puede llegar a tener, ese temor viene cuando yo justamente no llevé de antemano mis pecados. Ahora, si yo de antemano llevo mis pecados y pido perdón y me arrepiento, no hay por qué temer, porque tengo relación directa con el abogado y por ende con el juez. Entonces eso me libra de alguna u otra manera de cualquier preocupación que yo pueda tener. Excelente. Fernando, nos quedan algunas preguntas más, así que a nuestros amigos los invitamos a que compartamos juntos una breve pausa y ya venimos con el último bloque incluso de Esperanzados. Puedo escuchar al Salvador llamando.
solo ven ya. Ven a Jesús, quiere cambiar tu ser. Va a transformar tu vida con poder. Este es el momento para escuchar su dulce voz. Ven sin demora. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Bien amigos, estamos en el último bloque de Esperanzado, este estudio bíblico que venimos haciéndolo hace ya varios estudios, y te repito que estoy en compañía del pastor Fernando Iriarte. En este último bloque, Fernando, tenemos que saber por qué código vamos a ser juzgados, ¿no? Todo juicio tiene una base de un código, ¿sí? En el caso en el juicio de Dios, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el código? Bueno, Santiago es muy claro allí, ¿no? El libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice: así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y aquí claramente Santiago hace referencia a la ley de Dios, a los mandamientos, pero me gusta cómo Santiago utiliza aquí, ¿no?, la ley de la libertad. A veces nosotros pensamos que la ley nos restringe, pero al contrario, cuando nosotros guardamos la ley, nos da libertad. ¿Por qué nosotros hoy podemos andar por la calle sin ningún tipo de problemas y en libertad? Justamente porque guardamos la ley. Así que ese código, los 10 mandamientos, que fueron escritos allí por Dios y fueron entregados a Moisés en el Sinaí, ese va a ser el código por el cual nosotros seremos juzgados, ¿no? O sea que... Y es un código, es interesante, es un código eterno, claro. Es un código que no ha cambiado con el paso de los años, que no tiene secretos, que no tiene letra chica, ¿sí? O interpretaciones que por allí pueden llegar a confundirnos. Es clarito, digamos, ese código. Bien, no es menor saberlo, conocerlo, ¿no? Para saber cómo estoy caminando en él. Creo que cuanto uno más conoce, también se da cuenta de la necesidad también que tiene de Dios, ¿no? Ahora, dentro de todo ese juicio, y dentro hay un código, hay un abogado, hay un juez, hay testigos, ya lo estuvimos viendo, y obviamente hay sentencia. Y creo que esa es la pregunta más compleja. ¿En qué termina todo esto? Interesante porque la sentencia tal vez es el momento más importante y más llamativo en un juicio, ¿no? Yo recuerdo cuando hace algún tiempo atrás estuvo el juicio a los Rugbier, estaba casi como que en cadena nacional, se estaban leyendo los alegatos y todo el mundo a la expectativa de cuál iba a ser la sentencia, ¿no? Bueno, bíblicamente hablando es así también. Y ya hay una sentencia que va a ser marcada, digamos, ¿no? Y es interesante porque allí en el libro de Mateo, en el capítulo número 25, a partir del versículo 31 se habla acerca del juicio de las naciones. Es una parábola, ¿no? La famosa parábola esta que habla acerca de las ovejas y los cabritos y cómo van a ser separados para un lado, para el otro. Es una parábola que Jesús utiliza para determinar básicamente cuál va a ser la sentencia. Y lo interesante es que al final de esta parábola, en el versículo 45 y 46, dice allí el Evangelio: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ahí viene hablando de las obras, ¿no? Y el versículo 46 dice: e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Parece duro, ¿no? Cuando uno lo lee así, como que fuerte, ¿no? Claro. Pero
la Biblia no deja lugar a dudas de esta sentencia, es muerte eterna o vida eterna. ¿Por qué digo esto? Y es importante tenerlo en claro, porque a veces está el concepto por allí del purgatorio, ¿no? Es decir, Sí. bueno, un momento donde cuando la persona muere y fue buena, pero no tanto, vamos a purgar un poquito algunas cositas para poder que pueda entrar en el reino de los cielos, ¿no? O de repente el otro concepto de el castigo eterno, ¿no? No, como fuiste un pecador, hiciste las cosas mal, eternamente vas a tener que pagar por las consecuencias de tu acción. No, porque sería difícil, ¿no?, pensar en un Dios de amor. Es más, ni siquiera humanamente nosotros podemos pensar que existe una condena eterna, ¿no? Y más con una agresión constante, ¿no? Claro. Tal vez uno ve allí en Estados Unidos, a lo mejor la sentencia más fuerte será la pena de muerte, ¿no? Sí. En este caso es así. Es decir, aceptamos el plan de salvación, es vida eterna. No aceptamos el plan de salvación, es muerte eterna. Pero no es porque Dios quiera matarnos, sino sencillamente porque nosotros estamos infectados por un virus que se llama pecado. Y en la medida que yo no acepto ese plan de salvación, como Dios respeta la libertad del ser humano, Él no puede obligarnos a ser salvos. Entonces la muerte eterna tiene que ver con que Dios nos dice, mira, estás contaminado con pecado, yo te doy la salvación, pero si vos no querés aceptarla, no hay problema. Pero yo te quiero aclarar que esta es la consecuencia. O sea, es como que me da el remedio. Exactamente. Y yo decido si tomar o no el remedio. Exactamente. Hay algo que Claro. Dios no puede hacer por nosotros y es elegir, porque si no estaría violando el principio del libre albedrío, ¿no? Exacto. Entonces, Dios te dice, mira, muerte eterna es para aquellos que estén contaminados con ese pecado y no acepten el plan de salvación. Y está bien clarito, digamos, aquí en la Biblia, ¿no? Muy clarito. La verdad, Fernando, es un tema muy interesante. Se puede seguir hablando. Esto es un estudio que no dura más de 30 minutos. Pero darnos cuenta de que incluso en la Biblia hay juicios de Dios, ¿verdad? ¿Podría ser un juicio de Dios el diluvio? ¿Podría haber sido o es un juicio de Dios lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? Como para que veamos un poco que es real estos conceptos de un juicio. Totalmente. Tal vez esos juicios eran juicios como para acomodar un poquito Claro, la máquina. pero existieron, eso pero es lo que voy, existieron y y seguir, ¿no? Claro. Y fueron señal de que Dios estaba interesado de que las cosas se pudieran arreglar. Claro. Este ya es un juicio con el propósito de tener un arreglo permanente, ¿no? y eterno, ¿no? Pero sí, hay claras evidencias. Vos mencionaste tal vez a los dos más famosos, por Sí, así sí, decirlo. por supuesto, pero tenemos sí, muchos más en la Biblia. Por supuesto Sí. que sí. ¿Qué le decimos a nuestros amigos? O sea, Ay, ¿qué le decimos? Qué interesante. Mira, cuando preparaba este tema recordaba hace algunos días atrás un amigo de nuestra iglesia, bueno, falleció, y un amigo en común, ¿sí? Que tenemos, empezamos a hablar, ¿sí? por esto que había sucedido, y él me dijo una frase que a mí me hizo reflexionar mucho. Vos te diste cuenta, ¿no? Haciendo referencia de este amigo, vos te diste cuenta que para esta persona Cristo ya vino. claro. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros siempre pensamos en el juicio como algo lejano, ¿no? Como algo, bueno, Dios traerá ahora juicio. Si bien ahora estamos en el juicio investigador, pero bueno, falta todavía para que se termine el tiempo de gracia. Hay profecías que tienen que cumplirse, hay ciertas cosas que tienen que pasar. Entonces como que constantemente postergamos una preparación. Claro. Pero lo que yo tengo que entender es que si yo, por esas cosas que tiene la vida, esta vida de pecado, mañana voy al descanso, se me acaba el tiempo de gracia y para mí ya comienza el juicio allí, porque ya mi destino está marcado. Entonces es muy importante, no que vivamos constantemente pensando en agradar a Dios por temor, sino en esto que decíamos al principio, en lograr esa amistad verdadera con nuestro abogado, con nuestro juez, pero no acercarnos en esa posición de abogado y juez, más allá de que lo sea, sino que podamos acercarnos a Jesús en esa posición de amigo, ¿sí? En esa posición de alguien que quiere hacernos el bien, que quiere salvarnos y que desea lo mejor para nosotros. Así que deberíamos vivir, como dice ese dicho, ¿no? Vivir como si Cristo no viniera nunca, ¿no? Haciendo planes, tratando de progresar y de alcanzar a la mayor cantidad de personas, pero viviendo como si este fuera nuestro último día sobre la tierra. Y creo que eso sería
una linda manera de poder glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. ¿Puedes orar? Por supuesto. Querido Señor, queremos darte gracias por este tema tan maravilloso que encontramos en la Biblia acerca del juicio. Queremos darte gracias porque tú eres un juez justo y juzgarás nuestras vidas de acuerdo a la ley, a tu ley, y lo harás con una manera, con equidad, lo harás con justicia, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir en comunión contigo, que podamos tenerte presente en cada paso que demos y que cuando nuestro nombre pase allí delante tuyo, podamos ser marcados y sellados para la eternidad y podamos vivir eternamente contigo. Nos ponemos en tus manos de amor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, amigos, será hasta el próximo estudio de Esperanzados. Gracias por acompañarnos en Esperanzados. Te esperamos en nuestro próximo programa.